corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Probad y ved. Historia de hoy: una fuerte conexión. ¿Sabías que más de la mitad de las parejas en los países occidentales pierden su amor y terminan en divorcios? ¿Sabías que esto también pasa a algunos de los creyentes de nuestra iglesia? El porcentaje equivalente a la mitad de los que fueron bautizados cada año pierde su amor hacia Cristo y abandonan su fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo alguien puede prevenir estas condiciones? Bueno, ¿por qué mejor no escuchamos a aquel que instituyó el amor? Jesucristo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. La conexión emocional entre dos personas viene del tiempo que pasan juntas. Entonces, para poder conectar con Dios, necesitas desarrollar el hábito de pasar tiempo con Él diariamente, en actividades como la oración, lectura y meditación de la Biblia, estudiando la lección de escuela sabática y adoración familiar. Pero Jesús habló de otro principio importante para desarrollar afecto por su Dios. Donde estuviere su tesoro, allí estará su corazón. Si tu tesoro se está invirtiendo en el cielo, ayudando a los pobres y apoyando la causa de Dios, pues tus emociones también estarán ahí. Elena de White dice: mediante cada inversión hecha en el tesoro de Dios, llegarán a estar más vinculados a la causa de la verdad presente. Así como devuelves los diezmos y das las ofrendas regulares, pide a Jesús que fortalezca tu conexión con Él y pon a disposición tus conocimientos para invertir tu tiempo en buscar a Dios primero, cada mañana. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Buenos días, feliz sábado para todos aquellos que nos están mirando a través del canal de YouTube y por las redes de la Maco. Si todavía no enviaste el link a algún amigo, todavía estás a tiempo para poder compartir el link de esta transmisión, que hoy tenemos un programa del todo especial. Hoy es un día especial para nuestra iglesia porque estamos haciendo una actividad diferente. Ustedes ya estarán viendo en sus pantallas que tenemos a alguien que está compartiendo este momento con nosotros. En unos segundos ella se va a presentar y nos va a contar qué es lo que estamos haciendo en este momento.
Hoy, 23 de abril, es el día que separamos para poder hablar lo que la Iglesia denominó el Ministerio de las Posibilidades. ¿Qué es esto del Ministerio de las Posibilidades? Quizás ya lo escuchaste nombrar, quizás es la primera vez, por eso te voy a contar brevemente en qué consiste. El Ministerio de las Posibilidades es el trabajo que la Iglesia Adventista realiza o pretende realizar con aquellas personas en situación de discapacidad. Pueden ser baja visión, dificultades para movilizarse, también el trabajo que hace la Iglesia por aquel grupo de personas vulneradas como las personas que están en duelo, los niños en orfandad. Y hoy, como queremos innovar y empezar con muchas ganas este día, hemos pedido a Laura, que es especialista en este tema, que ella nos acompañe. Y entonces en los siguientes segundos yo le voy a pedir a Laura que ella pueda presentarse formalmente y contarnos qué es esto que ella está haciendo en este momento. Laura, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, feliz sábado. Bueno, me llamo Laura, soy de la Asociación de Buenos Aires y trabajo en el Ministerio de Sordos, interpretando predicaciones y materiales que prepara la Iglesia en favor de las personas sordas. Qué lindo, Laura. La verdad que estoy súper feliz de poder compartir este momento con vos y con todas aquellas personas que nos están acompañando a través de esto que tiene la tecnología, ¿no es cierto? De que podamos mirarlo quizás en otro momento y también compartir, ¿por qué no?, esta tarde o mañana con algún amigo. Gracias, Laura, por acompañarnos. La verdad que es muy lindo tenerte. En esta mañana quisiera compartir con ustedes alguna reflexión que realmente me ha gustado muchísimo. Y quiero que vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, pero antes de abrir nuestras Biblias quiero hacer una pequeña oración para pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe en este estudio. Padre Celestial, tú sabes nuestra condición de pecadores, de que a veces podemos tener ideas, podemos tener sentimientos equivocados. En esta mañana quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a través del estudio de tu palabra y que podamos realmente comprender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas. El libro de Lucas vamos a abrirlo al final del capítulo 18 y también vamos a trabajar un poquitito en el capítulo 19. Vamos a abrir en Lucas capítulo 18, versículo 35 en adelante. Aquí estamos en unos relatos conocidos de la Biblia, ¿sí? Quizás los hemos escuchado muchas veces y quizás desde niñitos hemos leído, representado y trabajado con estas historias. Pero hoy los voy a desafiar a que miremos estas historias desde otro punto de vista. Jesús estaba llegando a Jericó. Jesús estaba llegando a Jericó, esa ciudad que realmente pocas veces podemos, o en lo personal he apreciado cómo era Jericó. El comentario bíblico y también el deseado de todas las gentes nos cuenta que Jericó realmente era una ciudad preciosa. Estaba cerca del río, era una ciudad de paso donde los comerciantes llegaban. Había una gran población de sacerdotes y dirigentes judíos, pero también había mucho otro tipo de clase. Era una ciudad realmente muy compleja en lo que son sus habitantes. Y al ser una ciudad aduanera, ¿sí?, de paso, existían muchos cobradores de impuestos y había mucha gente en situación de calle viviendo a lo que las personas podían llegar a darle. Era una ciudad próspera y también tenía un paisaje muy bonito, cerca del río, ¿verdad? Entonces Jesús, estas dos historias
van a desarrollarse en este contexto cuando Jesús está en Jericó. ¿Saben cuándo? Unos días antes de su muerte. Estas historias van a transcurrir casi al final de la vida de Jesús. Y está súper interesante lo que va a pasar. Vamos con la primera historia, Lucas 18, versículo 35. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Pero los que iban adelante le pedían que se callara. Pero él se puso a gritar aún más fuerte. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y pidió que lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le respondió, Señor, quiero ver. Recibe la vista, respondió Jesús. Tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista. Y entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús. Y todos los que lo vieron danzaban alabando a Dios. Este mismo relato que recién leímos en Lucas también se encuentra en Mateo y en Marcos. Y cada uno le da su punto de vista y sus detalles tan ricos. Vamos ahora a analizar algunas partes de esta historia. Marcos nos da el nombre, ¿sí?, de esta persona que Jesús sanó y le pone de nombre Bartimeo, ¿sí? Mientras que en Mateo, ¿sí?, habla de dos ciegos. Aparentemente había dos ciegos, pero por alguna razón quedó Bartimeo, que ya vamos a ver por qué. Quedó el nombre Bartimeo y es así que se registra en el libro de Marcos. Cada vez que Jesús visitaba una ciudad o cuando se trasladaba, siempre estaba rodeado de gente. En Jericó no era la excepción, además de que, como dijimos, había mucho tránsito de personas. Había mucha gente, ¿sí? Y Jesús trataba de avanzar y toda esa gente alrededor de él, ¿sí? Pongámonos así como imaginémonos esa situación, ¿no? Mucha gente junta, Jesús tratando de avanzar y evidentemente Bartimeo, que ya lo vamos a llamar así, empezó a notar cantidad de gente, murmullos, cosas que pasaban. Y entonces pregunta, ¿sí?, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está pasando por acá? ¿Y qué le responden? Que Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Y entonces Bartimeo, que ya había oído de Jesús, la fe le creció. ¿Y qué dice la Biblia? Que empezó a llamarlo Jesús, hijo de David. Bartimeo sabía que Jesús era el Mesías, tenía la convicción, ¿sí? Y mira lo que nos dice el versículo 39. Y es ahí donde me quiero detener un poquitito. Dice, pero los que iban adelante le pedían que se callara. Muchas veces pasé de largo este detalle del relato. Y estudiando un poco más este tema, el comentario bíblico y la hermana Guay en el Deseo de todas las gentes mencionan que esa referencia de Lucas no es de casualidad. Cuando Lucas aclara que los que iban adelante son los que le piden que se calle, habla de este grupo de personas que se decían los primeros seguidores de Jesús. Podemos suponer que seguramente debe haber habido algún discípulo en ese grupo. ¿Recuerdan como esa escena cuando los niños se querían acercar a Jesús y fueron los discípulos que dijeron que no? En este caso, ese grupo de avanzada que deberían haber estado al frente tratando de ayudar a las personas a llegar a Jesús, fueron los que le pedían que
basta, no grites, no molestes, ¿sí? No molestes. Esos discípulos impedían que Bartimeo, o pretendían impedir que Bartimeo pueda acercarse a Jesús. Jesús lo escucha. Yo me imagino que Jesús lo escuchó a la primera. Jesús ya sabía que él estaba ahí. Pero yo creo que él dejó que esta escena se desarrollara, que quede registrada para que nosotros podamos aprender y para que la gente que estaba ahí pudiera aprender. Cuando Bartimeo pide que recobre la vista, ¿sí? Que en Marcos y en Mateo utilizan unos verbos más definidos, ¿sí? Da a entender que en algún momento Bartimeo había visto, y entonces él lo que quería era volver a ver. Y Jesús cuenta en la Biblia, como leímos recién, que al instante, ¿sí? Él recobró la vista. No empezó a preguntarle qué le había pasado, no atendió a las murmuraciones de la gente, que se acuerdan que en ese momento las personas que tenían algún tipo de dificultad o enfermedad era culpa de algún pecado escondido. Mucha gente murmuraba, mucha gente estaba ahí. Él recobra la vista. Y me encanta el detalle del versículo 43, cuando dice, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús. Saben que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, la consecuencia natural es que lo sigamos. Pero ¿saben qué? Evidentemente Bartimeo lo siguió hasta el final a Jesús, estuvo en el grupo que acompañó y después trabajó en la iglesia, por eso se registra su nombre en Marcos, porque fue una persona conocida, porque dice Bartimeo, el hijo de Timeo en Marcos, lo identifica. No quedó como una persona más sin nombre a la cual Jesús ayudó. ¿Y saben qué lindo? ¿Qué es lo lindo? Que Bartimeo es la última persona con nombre que Jesús sana y que se registra en la Biblia. Después de este incidente, se menciona que Jesús estuvo en el templo con las personas y que curó, pero ya no se sabe o no se registraron sus nombres. Bartimeo pasó al frente con su testimonio. Vamos a volver en un ratito sobre el versículo 39, que los que iban adelante le impedían ver a Jesús. Vamos a avanzar un poquitito en este día, porque saben que la historia que viene después en el capítulo 19 de Lucas sucede en el mismo día, que es la historia de Zaqueo. A veces pensamos que son como episodios diferentes o no los ponemos en secuencia. Es más, algunos comentadores dicen que primero sucedió la historia de Zaqueo y que cuando Jesús está volviendo pasa lo de Bartimeo o similar. Lo cierto es que sucede en el mismo Jericó, en el mismo momento, digamos, histórico. No son en 2 años diferentes o en 2 meses diferentes. Vamos entonces a seguir un poquitito la historia bíblica de Lucas, ¿sí? Y lo que va a pasar en esta primera parte del capítulo 19 solo lo relata Lucas. Por eso me encanta, porque cada autor bíblico va tomando esas perlitas y están registradas para que nosotros podamos leer y comparar y tomar estas perlitas únicas de los evangelios. Vamos a leer entonces Lucas, versículos del 1 al 10, y después vamos a detenernos en algunos detalles. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol, un sicómoro, para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús mira para arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Y al ver esto, todos comenzaron a murmurar:
ha ido a hospedarse en la casa de un pecador, decían. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Jesús respondió: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia, la de Bartimeo, tienen cosas hermosas, mucha riqueza que podríamos estar realmente hablando mucho tiempo. Pero hoy me quiero detener en estos detallecitos que les voy a ir diciendo. Habíamos comentado que Jericó era una ciudad aduanera, de paso comercial, por lo cual los cobradores de impuestos tenían su lugar, ¿no es cierto? Y eran muchos, pero Zaqueo era importante. En otra versión, otra traducción de la Biblia dice que era el jefe, ¿sí?, de los publicanos. Evidentemente en la parte administrativa tenía un buen puesto, pero como ustedes sabrán o habrán oído hablar, no eran queridos los cobradores de impuestos, ¿sí? Porque resulta que tenían una costumbre un poquito desdichada, que era siempre quedarse con una porción de lo que cobraban, ¿no? Y estos cobradores de impuestos en su mayoría eran judíos, pero eran vistos como que trabajaban para el Imperio Romano. Entonces no eran queridos ni por los propios judíos ni por los gobernantes romanos, porque para los romanos eran judíos y para los judíos estaban traicionando a su mismo pueblo. Saben que por esta situación la gente los odiaba mucho, no los quería. Y es interesante el detalle que se nos presenta en el deseado de todas las gentes cuando nos dice que Zaqueo y su familia habían sido expulsados de las sinagogas, habían sido expulsados pero por el odio y por el resentimiento que le tenían. Ellos no podían ir porque realmente no los dejaban, pero por el odio que les tenían. Estaban privados de su identidad. Estaban privados porque al no ir a las sinagogas y al no sentirse parte del pueblo judío, ellos no pertenecían a la herencia de Abraham, a esa promesa que Dios le había dado a este pueblo. Zaqueo había escuchado de Jesús y había escuchado del mensaje de esperanza y de transformación en su vida. ¿Saben cuándo? Hace un tiempo atrás, cuando Juan el Bautista predicaba ahí cerquita. Él ya ahí había escuchado de la posibilidad de recibir a Dios, de que Dios nos transforme, de que Dios pueda cambiar nuestra historia. Por eso cuando se entera que realmente Jesús iba a estar pasando por Jericó, él quería verlo. Él esperaba ver a Jesús. Él quería encontrarse con la mirada de aquel que podía solucionar su vida. Y él no sabía cómo era Jesús, nunca lo había visto. Y no existía el WhatsApp o las fotos como ahora. Entonces el relato en el deseado de todas las gentes es precioso porque él dice, bueno, no sé quién es Jesús, ¿sí? Había mucha gente. Y hay un detalle, ¿sí?, en el versículo 3, que él estaba tratando de encontrarse con Jesús porque sabía que Jesús podía ayudarlo, pero que la multitud se lo impedía. La multitud no lo dejaba pasar. Y si bien se habla de su baja estatura, ¿sí?, no tenía que ver tanto con su baja estatura, sino que la gente no permitía que nadie pudiera avanzar, y menos él sabía muy bien que a él no le iban a dar permiso. Entonces Zaqueo no se queda ahí. Igual que Bartimeo, decide hacer algo. Y entonces, seguramente era muy inteligente y muy ágil para buscar soluciones, mira, hace como una proyección, bueno, van a pasar por ahí, voy a tratar de subirme un arbolito, para que aunque sea ver quién era Jesús.
Y la hermana White cuenta que Zaqueo estaba ahí mirando a ver quién era Jesús, cuando de repente toda esa multitud que estaba ahí frena porque hay alguien que mira para arriba, y cuando se encuentra la mirada de Zaqueo con la de Jesús, debe haber sido algo espectacular. Zaqueo, al mirar a Jesús y al escucharlo, debe haber sido una sensación que me da muchas ganas de, cuando nos veamos en el cielo, preguntarle cómo fue encontrarse con esa mirada y decir, era él. Y Jesús le habla y le dice, Zaqueo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Vení, vamos, que voy a ir a tu casa. Y en el versículo 7 dice, y al ver esto, todos comenzaron a murmurar. Otra vez aparece esta multitud que no solo no quería que Zaqueo, que Bartimeo se acerque a Jesús, sino que a su vez murmuraba. ¿Y qué es esto de murmurar? Murmurar es, sí, es hablar por lo bajo, sí, pero murmurar tiene que ver con una actitud. Murmurar tiene que ver con que yo no voy a tratar de resolver las cosas hablando bien, comunicándome bien, sino que siempre es esa actitud de decirlo por lo bajo, pero con una mala actitud, porque yo la verdad que no quiero. No querían que Zaqueo le fuera bien, no querían que Zaqueo sea perdonado. Esta multitud impedía ver a Jesús. Pero Zaqueo no se quedó ahí. Escuchando todos esos comentarios, es que en el versículo 8, Zaqueo frena y en voz alta dice, Señor, yo ahora mismo le voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. La hermana White cuenta que él ya había empezado a devolver lo que había cobrado de más. Voy a dar la mitad de mis bienes. Y es más, dice Zaqueo, si hay alguien que yo realmente no le devolví lo que tenía que devolverle y le saqué de más, le voy a devolver 4 veces más. Es ahí cuando Jesús en el versículo 9 expresa a viva voz, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y fíjense este detalle tan hermoso de Jesús. Porque Él no dice, hoy Zaqueo fuiste perdonado. Él habla de la casa, Él habla de la familia. ¿Saben por qué? Porque no solo Zaqueo estaba sufriendo. Cuando una persona sufre, también sufre su familia. Cuando una persona es rechazada, también es rechazada su familia. Cuando una persona es expulsada de su sinagoga, de su iglesia, también sufre su familia. Y Jesús no solo perdonó a Zaqueo, sino que restituyó a toda la familia de Zaqueo. Y es más, dijo Jesús, ¿sí? También es hijo de Abraham. No solo se ocupó de perdonarlo públicamente, de aceptarlo, sino también lo restituyó en la descendencia de Abraham, que quizás nosotros hoy en día no podemos comprender plenamente qué significa esto, pero para ellos era su identidad. Jesús lo restaura completamente a Zaqueo. Cuando leí estas dos historias, hace un tiempo, empecé a pensar, por supuesto, en lo lindo que es este proceso de encontrarse con Jesús y ser restaurados. Pero ¿saben qué? A veces me identifico con la multitud. A veces me identifico con esa multitud que no permite que los demás puedan acercarse a Jesús. Y no es que piense que soy mala, y no es que piense que quizás vos tengas malas intenciones, sino que simplemente a veces por ignorancia, quizás por preconceptos, quizás por diferentes motivos, estamos siendo como esa multitud que quiere acapararse a Jesús para ellos solos, que quieren que Jesús pase lo más rápido por Jericó. Queremos seguir de viaje. No, vamos, tenemos muchas cosas que hacer. Y entonces impedimos que la gente pueda ver a Jesús. En esta mañana te quiero dejar una inquietud.
¿Será que a veces nosotros como iglesia, como miembros, como familia, estamos siendo como esa multitud que impide ver a Jesús? Quizás puedes decir, no, la verdad que no se me ocurre cómo. A mí se me ocurrieron las siguientes ideas y las quiero compartir con vos. ¿Será que a veces estamos impidiendo que la gente vea a Jesús porque justamente no podemos alcanzarlos en una lengua que ellos puedan entender? ¿Será que a veces nuestras iglesias impiden que la gente vea a Jesús porque las personas con movilidad reducida no pueden ingresar y poder desplazarse por nuestra iglesia? Que los escalones son muy bonitos, por supuesto, son muy bellos, pero las personas con movilidad reducida no pueden acceder a la iglesia, no pueden circular, no pueden estar en nuestros baños, a los programas. ¿Será que a veces somos poco tolerantes con aquellas personas que necesitan más paciencia, como un niño inquieto, por ejemplo? Quizás hay personas que les molesta mucho las luces o los sonidos y a nosotros eso nos tiene sin cuidado. Quizás en esta mañana te estás preguntando, yo no soy de ese grupo de avanzada que impedía que Bartimeo llegue a Jesús y lo hago callar. Pero quizás estás en el grupo de la multitud que murmuraba. Quizás estás en el grupo de esa multitud que con tu menosprecio o desinterés no estás permitiendo que la gente vea a Jesús en tu iglesia. Esa misma gente que murmuraba, en el versículo 43 de Lucas, en el capítulo 18, de repente ahora ¿qué hace? Alaba con Bartimeo a Dios. Quizás esta mañana te encuentres como Bartimeo, como Zaqueo, queriendo ver a Jesús, y te sientas en esa situación que estás gritando, Jesús, hijo de David, por favor, escúchame, y hay gente a tu alrededor que por su actitud, por diferentes circunstancias, no te deja verlo. Te quiero decir que no te desanimes, inténtalo, grita más fuerte, búscate un árbol como Zaqueo, pero no dejes de buscar a Jesús a pesar de la gente que te rodea. Si vos en esta mañana te identificaste con algunos de esta multitud, con oración pedile a Jesús que te ayude a ver cómo podemos cambiar para poder amar a todos los hijos de Dios. Saben que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, este versículo tan conocido, quiero que en esta mañana lo redimensionemos. Y dice así, vi también a otro ángel que volaba por el cielo y tenía un evangelio eterno, que anunciar a los habitantes de la tierra, a todas las razas, naciones, lenguas y pueblos. Nos dice este versículo que el evangelio es para todos. Nosotros tenemos que trabajar como familia, como iglesia, para que el evangelio eterno de Apocalipsis, esto que el ángel quería que revelemos, realmente llegue a todos, sin hacer distinción de personas. Va a requerir que cambiemos costumbres, va a requerir que pidamos que el Espíritu Santo transforme quizás nuestra manera de entender las cosas y con el modelo bíblico poder llegar a hacer esta realidad, este mensaje eterno que es ver a Jesús. Que tengan un hermoso sábado en compañía de sus seres amados. Como el siervo clama.
las aguas mi alma anhela, Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti,